Ya. Muy buenos días. Estamos nuevamente saliendo al aire con el programa Saúl Enríquez Buscando la Verdad. Estamos en el número 48. Hoy en esta mañana vamos a hacer un programita un poco algo diferente al usual. Aquí tengo yo un periódico que en nuestro medio se le conoce o se le conocía como el periódico La Hora. Si nos damos cuenta bien, este periódico prácticamente ya está hasta amarillento, pero bien vale la pena tomar los datos de aquí. Aquí tengo yo la información de todas y cada una de las llamadas iglesias, desde luego hace 35 años, porque prácticamente dice Quito, viernes 4 de abril del año 1986. Hasta la fecha han pasado 35 años. Y el título de este programa que hizo el periódico La Hora, de una investigación, diría, profunda, le denominaron Olimpiada Religiosa en el Ecuador. Aquí en el recuadro está, Olimpiada Religiosa en el Ecuador. Y voy a tomar los datos de esto y luego confrontaremos con la palabra de Dios lo que encontramos aquí en esta información. Dice: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormones, 50,000 miembros, 50 capillas, 360 misiones ocupaban el segundo lugar entre los credos no católicos en aquel entonces. Dice: hace un par de años arribó al país una revista musical norteamericana cuyo objetivo era estrechar los lazos culturales entre los hermanos países de América. El Coliseo de Otavalo, una de las 3 ciudades donde se presentó, estuvo de bote a bote. Contó con el auspicio y la presencia del Ministerio de Salud, porque según nos informaron, los fondos recaudados irían a beneficiar a instituciones de salud. El programa se inició con un conjunto musical, Apagados y Grises Otavaleños, que dijeron ser de la generación La Manita. El contraste con el segundo acto fue notable. Diestros guerreros pieles rojas, apoyados con fantásticos recursos escénicos, arrancaron frenéticos aplausos. El segundo contraste, un enano mexicano cubierto por un gigantesco sombrero y visiblemente borracho, interpretó rancheras que hicieron desternillar de risa al público. Sucesivamente pasaron por el escenario púdicas hawaianas con el dorso cubierto con una franela roja, colombianos cantando el cóndor pasa, peruanos con el chulia quiteño y bolivianos con la españolísima malagueña. Con acento gringo, el espectáculo duró 4 horas. Y en ese lapso de tiempo ocurrió otro prodigio. El bronceado maquillaje de los actores empezó a desleírse, dejando al descubierto los blancos y rubicundos cuerpos de misioneros mormones. La Iglesia Mormona, o también de Jesucristo de los Santos Últimos Días, llegó a Guayaquil en el año de la gracia de 1965. El 9 de octubre de ese año, el norteamericano Spencer Kimball, uno de los grandes 12 apóstoles de la secta, consagró al país como tierra de misión para la predicación del Evangelio de Jesucristo. En cuestión de 20 años, la secta captó
el segundo lugar entre los no católicos. Al momento cuenta con 50,000 bautizados, 30,000 en Guayaquil, 45 lujosas capillas, 21 en Guayaquil y 360 misiones divididas entre la capital y el puerto. La misión mormona de Quito laboró en un lujoso edificio propio de que fuera ocupado anteriormente por el Ministerio de Bienestar Social y Promoción Popular. Tiene su sede principal en Guayaquil. El presidente de la misión, sumo sacerdote Roberto Vidal, declara expreso: desde la sede de Quito, para nuestra gloria y la del Ecuador, próximamente construiremos un templo de la jerarquía en Guayaquil, de la jerarquía de una basílica, y esto es muy importante, donde se podrán celebrar ordenanzas por la salvación de nuestros antepasados. Nótese bien esto, donde se construirá el templo, dice, de la jerarquía de una basílica, donde se podrán celebrar ordenanzas para la salvación de nuestros antepasados. Para el efecto, hemos microfilmado los archivos de registros de absolutamente todas las parroquias de las iglesias católicas del Ecuador. El monumental trabajo se pudo realizar gracias al apoyo de los párrocos, quienes aceptaron a cambio que les entreguemos una copia del microfilm. Los originales fueron mandados a la biblioteca genealógica más grande del mundo, situada en Lake City, estado de Utah, para procesar los datos. Bien, y aquí tenemos las imágenes, cuando se microfilmó y todo lo demás. Vamos ahora a hablar de lo que sigue diciendo, Dice: los mormones aseguran la gloria no solamente a sus miembros, sino también a sus antepasados. De ahí la necesidad de microfilmar todos los registros parroquiales y enviar la documentación hacia los Estados Unidos. Otro testamento de Jesucristo, el libro del Mormón. Otro testamento de Jesucristo, del libro del Mormón. ¿Cuál es el origen de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días? Pregunta el reportero, lógicamente, ¿Quiénes son los mormones? ¿Quiénes son los lamanitas? ¿Son auténticas las revelaciones divinas? Los santos, como les dicen a los mormones según su visión, en una iglesia norteamericana que nace en Nueva York en el año de 1823. O sea, la iglesia mormona nace en los Estados Unidos en el año de 1823, cuando José Smith recibe la visita de Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, que tomando la forma de ángel llamado Moroni, revela la verdad de todas las cosas. Esto me parece muy extraño, Al menos dice que se presentó el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, y que toman la imagen de un ángel llamado Moroni, el cual revela toda la verdad de las cosas. La revelación moderna de la Biblia está contenida en un libro escrito por José Smith, conocido como el libro del Mormón. Otro testamento de Jesucristo. Una de las doctrinas, es bastante largo esto, pero si es posible hacerlo, planteadas es que Jesucristo fundó la verdadera iglesia en América luego del fracaso de Palestina. Lo que en resumen nos dice el reverendo es que en el mundo hay dos iglesias: la de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la otra, la falsa, católica, adventista, protestante, evangélica, etcétera, etcétera, que encierra
todas las apostasías que uno puede imaginar, porque la verdadera es la nuestra. Fíjense en cómo califica este reverendo, ¿no? Aquí lo tenemos, aquí tenemos en la foto, ahí está, es este reverendo. Ya, dice, el libro del Mormón contiene la versión del Antiguo Testamento según fue revelado por el ángel en las tablas de oro a Smith. Se remonta al año 600 antes de Cristo. Ahí hay una coincidencia, ¿no? Que más luego lo diremos. Narra la historia del éxodo del profeta Leí hacia América. Leí tuvo 2 hijos, dice Vidal. Es el reverendo que estamos hablando. Ya. Nefi, blanco y bueno. Lamán, el malo, por sus obras inicuas, Lamán fue maldecido por Dios y su piel se tornó morena. De ese origen inicuo, continúa Vidal, descienden los aborígenes americanos. Aquí estamos viendo cómo trata amablemente, ¿no? Por no decir lo contrario. La confusión se toma aún mayor cuando un indígena otavaleño bautizado en la fe mormona explica su origen y afirma: soy lamanita, no soy otavaleño. El mensaje racista salta a la vista en el capítulo 3 del libro del Mormón, versículo 14, los versículos 14, 15 y 16 del libro del Mormón, que dice: cuando los descendientes de Lamán, que era el malo, ¿no?, se unieron a los nefitas, que les fue quitada su maldición y su piel se tornó blanca, como la de los nefitas, y sus hijos e hijas llegaron a ser sumamente bellos. El desprecio hacia la piel morena se evidenció en la mofa que hizo durante el espectáculo montado para disque reafirmar los lazos culturales entre los hermanos americanos. ¿Por qué, por ejemplo, teniendo México un folclore tan rico, escogieron precisamente a un ser deformado por el alcoholismo como paradigma cultural? Durante la entrevista cuestionamos al presidente de la misión por su falta de respeto para nuestros valores culturales. Él respondió sorprendido diciendo: serán valores. Más adelante insistió en que sí rescatan nuestro origen, asociándole, por cierto, tal como lo hiciera la Iglesia Católica en sus albores de la evangelización, a símbolos cristianos. Por ejemplo, los mormones descubren que en nuestras civilizaciones aborígenes existía la bañera o pileta para el bautismo de inmersión. Con eso comprueban que Jesucristo fue bautizado de esta manera y que estuvo en América. ¡Qué barbaridades! Pero eso es una versión verídica, ¿no? No se olviden que yo estoy leyendo del periódico La Hora, de todo lo que los investigadores hicieron y lógicamente lo pusieron para el público, y yo de casualidad, a mí me ha gustado mucho estas cosas y por eso lo conservo y lo seguiré conservando hasta cuando Dios me dé la vida. Aclara el origen nada divino. La clara piel de los 5 millones de mormones distribuidos en 75 países contrasta con los oscuros orígenes de su dogma. José Smith, ¿quién fue realmente? Vamos a descubrirlo, ¿no? Autor del libro del Mormón, fue muerto en 1844 por una irritada multitud, mientras guardaba prisión a causa de un crimen cometido durante un enfrentamiento entre mormones y no adeptos. Los mormones dicen, en cambio, que su muerte provino de un rayo milagroso. A Smith le sucedió Brigham Young, que tuvo 27 esposas. Asombrados por esta noticia, ¿no?
O yo al menos así me quedé cuando leí por primera vez. Es un escándalo, un escandaloso caso de poligamia que sacudió a los Estados Unidos. La poligamia continuó hasta 1877, pero en la actualidad uno que otro todavía la practica, dice el periódico. Los textos tienen fundamentos falsos, antigeográficos, antihistóricos, niegan la presencia de los indígenas en nuestro continente, ya que su versión comienza recién en el año 600 antes de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya existían culturas como la Valdivia en la costa ecuatoriana con 4000 años de antigüedad. La fecha reciente, el semanario Express denuncia un nuevo escándalo. 3 bombas, 2 muertos, 1 herido es el resultado de la aparición de una carta. Oigamos bien esto, escúchame bien por favor. Dice, 3 bombas, 2 muertos y 1 herido es el resultado de la aparición de una carta escrita en el año 1830 que pone en duda los fundamentos de la ley mormona. La carta revela que no fue el ángel Moroni quien entregó las placas de oro a Smith, sino una astuta salamandra blanca, aunque este detalle pareciera ridículo para los mormones que afirman que su fe es divina, por tanto científica. Las declaraciones originales de Smith no pueden ser contradichas, y todo el que ose hurgar en la historia de su fe encuentra la muerte. El caso sucedió en octubre del año pasado en Lake City, que quedó en manos del FBI. Las víctimas fueron un obispo mormón, un especialista en antiguos manuscritos mormones. El informe de la Express dice que además de la potencia financiera, escúchese bien esto, además la potencia financiera de la iglesia se estima en $2,000 millones de ingresos anuales. Estamos hablando hace 35 años, hoy no sabemos cuánto no debió de haber crecido, que son muy influyentes en la administración de Ronald Reagan, y que para ellos la Constitución americana es de inspiración divina, y el comunismo, la aparición es de inspiración satánica. Afirma además que la CIA recluta con predilección a los mormones. Añade que la Comisión Internacional de Informática y Libertad ha puesto en tapete de duda el permiso solicitado por la Iglesia mormona para fotocopiar y microfilmar los registros civiles de 2,000 millones de almas muertas. O sea, un oscuro establecimiento, se diría, ¿no? Expreso pregunta: ¿por qué salen los archivos de las parroquias ecuatorianas de los estados hacia los Estados Unidos? A lo mejor esa pregunta nunca tuvo respuesta. La clave del éxito, o sea, ¿qué es lo que ofrecen y por qué crecen? Los mormones residen en el país desde octubre de 1965, registran su personería jurídica 5 años más tarde. La clave de su éxito posiblemente radica en las atractivas ofertas que a continuación detallamos. La Iglesia mormona proclama que no es una rama de la católica ni de la protestante, que es la iglesia verdadera. Asegura la gloria eterna no solamente a sus miembros, sino también a sus antepasados. De ahí la necesidad de microfilmar los registros parroquiales, es decir, de todas las ovejas negras de la familia del mormón, porque así dicen ellos, ¿no?
incluyendo a la tatarabuela de dudosa reputación, alcanzaría el cielo. Proclaman además que entre los de su comunidad nadie se muere de hambre. Cuando un ferigrés mormón pierde el empleo, el obispo le facilita el salario hasta que encuentre otra pega. Con el desempleo rampante que existe en el Ecuador, es posible que su membresía ascienda rápidamente. Claro, si ahí le dan un sueldo, ¿cómo no hacerse mormón? Pues no, esa sería la pregunta. A esto atención, ¿no? El 80% de sus ingresos proviene de un fondo común, es decir, de todos los quienes se reúnen con los mormones, cuyo origen son los diezmos y el ahorro del ayuno de un día a la semana que hacen sus sobrealimentados miembros norteamericanos. De dos en dos, como salidos del mundo feliz de Jailuz, los misioneros de gente de probeta, llegará a sus puertas cualquier rato. Espérelos y escúchelos. Le contarán una historia de la que usted ya sabe los antecedentes. Bueno, ¿por qué para mí era importante leer esta lectura un poquito larga? Ahora sí vamos a adentrar a la Biblia. Yo he enumerado algunos puntos, ¿no? Ojalá pudieran observarlo. He puesto números con tinta roja para comprobar justamente con la palabra de Dios, pues. Porque al menos yo y muchas personas sinceras que le busquen a Dios no se tragarán pues de ese cuento parece un cuento salido de hadas, ¿no? Dice, vamos a ir un poquito, quizás, si es que alcanzamos, lo hacemos en 2 programas, o si no, lo haremos en 3, pero realmente que quede al descubierto. Y luego por la siguiente razón, hoy en día, hace unos 15 días o quizá un mes, están circulando en las redes sociales que dice, escucha a Cristo. Primero fue en Otavalo y hoy está en Quito. Con ese titular, escucha a Cristo. Bueno, qué audacia, ¿no? Qué audacia. Si a mí me dicen escucha a Cristo, tendría que pensar, que decir que Cristo va a hablar de una manera directa. Pero no es así. Entonces, ¿cómo estos señores pues ocupan la dignidad de quien no lo deben siquiera hacer? Bien, entonces aquí dice que la iglesia mormona es la verdadera iglesia. En las páginas de la Biblia vamos a ver en el libro de los Hechos del capítulo 2, y aquí va para muchísimas llamadas iglesias hoy en día. Y ahí inclusive le dio una larga lista, ¿no? Dio una larga lista, incluida la católica, la pentecostal, los del sábado, y un sinnúmero que ya lo leímos, ¿no? La verdadera iglesia de Cristo fue fundada primeramente según las profecías. Aquí no encontramos absolutamente nada que ningún profeta del Antiguo Testamento haya dicho que se va a establecer una iglesia con ese nombre, los santos de los últimos días o mormona. Ya. Según las profecías, y lo más importante, profetizado o mandado por el Señor Jesucristo mismo. Mateo 16, 18, la primera cita que vamos a ver. Mateo 16, 18. Veamos lo que dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya, notemos bien aquí
Jesús utiliza un pronombre posesivo, mi iglesia, un pronombre posesivo que indica posesión, propiedad. Para mí me es muy fácil demostrarlo. Cuando cualquiera de un ser humano compra alguna cosa de valor, vamos a poner un vehículo, ¿a qué nombre pone el título de propiedad? A nombre del quien puso el dinero, pues no es cierto. ¿Por qué no ponen a nombre del vecino o de otras personas? Porque no se puede hacer eso, porque prácticamente él es quien da su dinero. Si bien es cierto, acá nuestro Señor Jesucristo no dio dinero, Él entregó algo más valioso. Entonces, aquí dice, mi iglesia. Esa iglesia no le pertenece a ningún ser humano. Esa iglesia es de nuestro Señor Jesucristo. Pero acordándose un poquito de programas anteriores, a mí me causa hasta un poco de gracia, ¿no? Se encuentran por ahí dos hermanos de diferentes iglesias o que son conocidos. Hermano, ¿y a dónde se va? Me voy a mi iglesia. No, ese es un error garrafal. La iglesia le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, a nadie en la parte humana. Ya. Entonces, vamos ahora sí al libro de los Hechos, cuando se instituyó. La palabra de Dios nos da día, año, aún hasta la hora. Dice, bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio terrenal, el Evangelio de Lucas 3:23 dice que Jesús, cuando empezó su ministerio terrenal, era como de 30 años. Su ministerio terrenal más o menos duró por el lapso de unos 3 a 3 años y medio. Entonces, el día, aquí encontramos en el libro de los Hechos, dice el capítulo 2, capítulo 2, los versículos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ya, el día de Pentecostés se celebraba la fiesta de Pentecostés 50 días más tarde de la Pascua. Y día de Pentecostés siempre caía en el día domingo, Y nos indica, me parece que ya el tiempo no tenemos, lo vamos a dejar para la próxima programación, que lo haremos. Este temita pienso yo que está muy importante, ¿no? Por el momento les agradezco y volveremos a retomar el día de mañana, ¿no? Muchísimas gracias por hoy.